Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar la clase, esta primera clase que tenemos de, de esta asignatura. Tenemos más de 100 participantes en la sala en este momento, así que eh, es un número considerable para dar inicio a la clase. En adelante, bueno, con los que estén presentes en el horario pautado para las clases, vamos a iniciar, dado un poquito de tiempo ahora para que he dado un poquito de tiempo para que ustedes verán, estamos en una casa y en la casa hay ruidos y suceden cosas. Bueno, eh, bien, ustedes saben, les he puesto material les hemos puesto material en el aula virtual, un material para que ya vayan tomando contacto con la asignatura. El material, hay una presentación en donde, más allá de cuestiones, de cuestiones de formas, les hemos puesto la bibliografía, una bibliografía básica, y por otra parte les estoy debiendo, digamos, incorporarles el programa de la asignatura, ¿no? Eh, A ver, un segundito voy a... Bien, les decía, les estoy debiendo ahí ponerles el programa, pero les voy a ir comentando rápidamente antes de adentrarnos en el tema, el contenido de la asignatura, el contenido, la forma de la asignatura de dictado, de tal manera que, bueno, sepan ustedes y estén interiorizados con. Esta es una materia de dictado cuatrimestral, corresponde al tercer año de la carrera de contador y de licenciado en administración de empresas. Eh, Esta materia, volvemos sobre algunos conceptos que ya se han visto para el plan 2017, para el plan de la carrera de contador 2017 en la materia en historia económica, tratando de precisar algunos conceptos que ahí habían sido explicitados, pero de una manera quizás confusa o vaga, porque no tenían todavía conocimientos, digamos, estas asignaturas. Y naturalmente en el curso de Economía 1, Microeconomía de ambas carreras. Eh, Esta es una materia del ciclo económico que la integra junto con, para el plan nuevo de la carrera de contador, con historia, con economía 1 o microeconomía, economía 2 y finanzas públicas, que sigue a continuación de esta asignatura. El régimen, les decía, es una materia de cursado cuatrimestral. Es necesario tener regular economía 1 o microeconomía. No recuerdo bien, eh, creo que también hay que tener aprobado historia económica para aquellos alumnos que pertenecen a la carrera de contador del plan 2017. La materia, para acceder a la regularidad de la materia hay que tener aprobado 2 parciales. Y una vez aprobados estos 2 parciales hay que acceder a un examen final en donde recién ahí se puede sortear, digamos, en la asignatura. Entonces son 2 parciales con sus respectivos recuperatorios, ambos parciales tienen que estar aprobados. Digo esto porque hay que aprobar, si uno desaprueba el primer parcial, inmediatamente se administra el recuperatorio. Si no aprueba el recuperatorio, ahí quedan libres, no hay chance de ir al segundo parcial ya, ¿no? Por lo tanto, es indispensable aprobar el primer parcial, ya sea en la primera instancia o en el recuperatorio, y luego el segundo parcial en la primera o en el recuperatorio. Así que, por ese lado, digamos, hay que aprobar los 2 parciales y después el examen final.
las condiciones de aprobación son como las condiciones de aprobación de un parcial de cualquier asignatura. La puntuación es de 0 a 10 y con 4 se aprueba. Lo que ustedes tienen que tener presente es que con 4 no es que en un examen que tiene 10 preguntas, contestando 4 es suficiente, sino que hay que pasar un mínimo de más que el 50% del examen para poder pensar en que el examen está aprobado. Entre eso y el 100% estará el 4 y el 10. Entonces, no es cuestión solamente de contestar 4 preguntas de 10 y suponer que ya con eso se está aprobado, porque, bueno, la cosa es un poquito más compleja. Es decir, hay que tener conocimientos que supongan que uno está sabiendo y conociendo y manejando las herramientas, al menos en un porcentaje importante de la asignatura. Las clases vamos a dar normalmente, digamos, normalmente, las clases en tiempo en que el mundo funcionaba y giraba como habitualmente estábamos acostumbrados, eran 2 clases semanales de 2 horas cada uno, y había 2 comisiones, una comisión a la mañana que la tiene el profesor Martínez y otra comisión a la tarde que la tengo yo. Ustedes ahora, fíjense que tienen pautado solamente una clase para la comisión 1 y una clase para la comisión 2. Les hago esta advertencia, ¿por qué? Porque nosotros nos voy a reservar el día miércoles entre las 19 y las 21 horas para el caso que necesitemos tener una segunda clase. En la medida de lo posible, la mecánica que vamos a utilizar es el de esta clase sincrónica, en donde ustedes van a venir, van a escuchar algunos conceptos y nosotros después les vamos a ir poniendo material en el aula virtual para que ustedes, además de refrescar esta clase, profundicen en los conocimientos. De hecho, están puestos los textos. Ya les voy a poner el programa de la asignatura en donde están especificados en cada uno de las unidades cuáles son los títulos de los textos correspondientes, de forma tal que ustedes vayan siguiendo con las clases presenciales, con el material que les ponemos, más los textos de lectura obligatoria, vayan siguiendo la asignatura. Adicionalmente a eso, lo que vamos a intentar hacer es estas mismas clases, ponerles repartidos. De hecho, ustedes pueden ver que esta clase la estamos grabando, repartirla en unos cuantos videos de tal manera que esos videos también los podamos colgar de la red o del aula virtual, de tal manera que ustedes puedan acceder a estos videos en caso de que no pudieran acceder a la clase. Y hay determinados temas, inclusive la resolución de algunos ejercicios prácticos, que directamente lo vamos a hacer en videos cortos que van a ser colgados directamente sin que eso pase por una clase sincrónica como esta, ¿no? Entonces va a ser colgado directamente el video y ustedes lo van a poder ver al video con algún tema en particular o con la resolución de algún práctico o algo por el estilo. Entonces así vamos a ir conformando de tal manera que atados a la presencialidad o a esto que estamos haciendo ahora, solamente estemos atados a una clase. En el caso de que nosotros necesitemos una segunda clase, lo vamos a hacer, el día miércoles entre las 19 y las 21 horas. ¿Está? Entonces, de nuevo, las clases del día jueves a la mañana, como las del día viernes a la tarde, es decir, la que da el profesor Martín o la que doy yo los viernes a la tarde, son clases que van a tener contenidos similares. En consecuencia, si ustedes por ahí visualizan de que no pueden entrar a la clase el viernes a la tarde porque ustedes están, no sé, con otro compromiso, bueno, no se hagan problema, vayan, escuchen la clase del profesor Martínez, después agénciense de los materiales, fíjense si está colgada en la página la grabación. Bueno, vamos a tratar de tener los mecanismos más flexibles de tal manera que ustedes puedan acceder de diferentes maneras al material de la clase. Siempre, siempre, siempre los libros
son la mejor aproximación a los contenidos. ¿Ah? Ahí está mucho más explayado, más lindo, más pituco, más. Entonces, y los textos, la suerte que tenemos en el caso de esta asignatura es que los textos de referencia, en donde está prácticamente el contenido de toda la materia, están puestos en formato PDF y ya están puestos en el aula virtual. Con lo cual, no hace falta nada más. Y todo lo que vaya ocurriendo, digamos, que yo les vaya poniendo, con el profesor Martínez le vayamos poniendo como textos adicionales, lo vamos a ir poniendo en en el aula virtual, digamos, y les aclaro esto desde ahora y que quede para hacia adelante. Todo lo que se ponga como texto adicional forma parte de la lectura obligatoria. ¿Tá? Entonces, todo lo que nosotros vayamos poniendo, nosotros damos por hecho que eso es leído. ¿Tá? Es leído, es consultado, es visto y por lo tanto puede ser utilizado como pregunta en un parcial o en un examen final. ¿Ah? Tanto los textos de lectura obligatoria como los textos o como los artículos periodísticos, como los textos de cualquier índole que nosotros vayamos poniendo. De hecho, está puesto, si ustedes se fijan, donde dice unidad 1, se fijan, voy a compartir un momentito la pantalla. Déjenme que vea dónde está. Eh, Ahí estamos viendo, ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Mi pantalla con el aula virtual. Bueno, supongo que sí la Sí, están viendo. profe, sí. Ahora bien, bien, gracias. Está la bibliografía básica, unidad 1, ¿sí? Y la unidad 1 tiene una guía, un recorrido en donde está puesto el, los temas de la unidad 1, los textos en donde hay que leerlo, y dice construcción de un índice de precios. Este es un artículo que está bajado de la página del INDEC. ¿Mm? De la página del INDEC. Este es el INDEC. ¿Mm? De aquí está bajado el artículo ese. De hecho, damos por descontado que ese artículo va a ser leído, ¿sí? Y en consecuencia, lo que sea la construcción de índice de precio, que ya lo vamos a ver como un tema ahora un poquito más tarde, complementario a lo que se dicta en clase, complementario a lo que está en los textos asignados, va a estar leído eso también. ¿Mm? Por lo tanto, está con esto que les quiero decir, digamos que les quiero decir que las clases, los textos de la bibliografía, más los textos de lecturas complementarias son material, no son sustitutos uno de otro, son complementarios. Y ustedes ya saben lo que son bienes sustitutos y bienes complementarios, ¿verdad? Ya ha pasado el curso de Economía 1, así que ya sabemos, deberíamos saber cuándo un bien es complementario y cuándo un bien es sustituto. En este caso, entonces, son complementarios. Clase, libros de texto y materiales adicionales. Bueno, creo que una cosa es cierto, una cosa. Eh, el hecho de participar del aula virtual, el hecho de que estén ustedes en este operativo, hagan de cuenta que nosotros estamos en este momento, que sea en el aula 14 de la facultad, ¿sí? Y ustedes van pasando por la puerta y entran, y escuchan la clase y participan de la clase. Llegado el momento de tener que, a fines de mayo, terminan las inscripciones en el SIU. Si ustedes, aun cuando hayan rendido un parcial, si es que no están, si es que no están regularizadas su situación en el sistema, por más parcial que hayan rendido, no les vamos a poder pasar las regularidades. Por lo tanto, la condición de alumno regular, en el caso de que accedieran, se las da el sistema, no se las da la participación en el aula virtual, ni estar inscriptos en el Webex, ni en la plataforma Moodle, ni nada por el estilo. Se las da estrictamente el haber registrado la inscripción en el SIU. En consecuencia,
ustedes tienen, y eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros eventualmente lo que podemos hacer es inscribirlos o registrarlos en esta aula virtual, en el Webex y en el, no en el Webex, sino en la plataforma Moodle. Los podemos registrar, ustedes pueden participar de las clases sin ningún problema, hasta puede llegar a rendir el primer parcial, pero eso no habilita a que ustedes sean alumnos regulares de la asignatura. La condición de alumno de la asignatura se la da la inscripción de ustedes en el sistema. Por lo tanto, si están teniendo problema, si están teniendo algún problema, solucionenlo vía departamento de alumnos. Nosotros no podemos hacer nada. No me manden mail, no me escriban al WhatsApp, no me vengan a buscar a la puerta de casa porque yo no puedo hacer nada en términos de las condiciones administrativas de la facultad. Bien, entonces, y en ese sentido no hay excepciones. Si ustedes hacen un muy buen primer parcial, muy bueno, y después no se han registrado y ustedes han quedado libres, no se guardan las notas. No se guardan las notas. ¿Estamos de acuerdo? Incluido, vamos a suponer que ustedes han rendido el primer y han rendido el segundo parcial y han aprobado los dos con 10. Y no están registrados. Yo cuando llega el momento de pasar las regularidades, paso las regularidades, por ejemplo, lo tenemos al señor aquí, por ejemplo, ahí lo estoy viendo, Camaño. Camaño sacó 10 en el primero, 10 en el segundo y no está inscrito por lo que fuera, no se inscribió. Camaño nos veremos el año que viene nuevamente. ¿Está? Entonces, digo esto en la primera clase porque son problemas que se suscitan todos los años inexorablemente. En consecuencia, se los advierto para que ustedes con tiempo vayan a solucionar esos temas porque más en esta época están ocurriendo problemas en todos los sistemas, plataformas de inscripciones de todo el país. Tengo mis hijas estudiando en Tucumán y están con problemas también en las plataformas que no pueden acceder, les rechazan los formularios de inscripción, los mismos problemas que tienen ustedes. Demoran por ahí en cargarlos en los sistemas, entonces por favor insistan hasta que aparezcan en el sistema. ¿Estamos? Camaño, ya sabe, ¿no? Lo hemos usado de testigo, de ejemplo aquí acá. Bueno, van a empezar a apagar las cámaras para que no lo agarremos de ejemplo. ¿Sabe cuántas cámaras prendidas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cámaras prendidas. Todo lo demás durmiendo la siesta. Muy bien. Que empezó a aparecer, se le empezó a prender un montón de camaritas. Un último tema, cierto, eso es justo a propósito de prender las cámaras. Les hago esta advertencia está. Vamos a ejercer una solidaridad bien entendida. La solidaridad bien entendida le hace aquella solidaridad que surge del autoconvencimiento de que uno tiene que deponer algo. No en la solidaridad declamada. Estos sistemas de plataformas virtuales teóricamente funcionan para 300 usuarios. 300 usuarios, con lo cual nosotros deberíamos poder estar muy holgados de tiempo. De espacio, digo, de espacio. Para información, a ver, en este momento tenemos 120 personas en la plataforma, con lo cual deberíamos estar muy holgados. ¿Qué pasa con estos sistemas? Son 300, pero si nosotros en este momento estuviéramos dando clase en Zurich, por ejemplo, ¿no? En Suiza, en Oregon, en Estados Unidos, en donde funcionan las bandas de subida y de bajada y las capacidades funcionan perfectamente. Todo. Nosotros lamentablemente vivimos en la Argentina y en la Argentina en Santiago del Estero. Bueno, aquí hay una señora, hola, buenas tardes, profe. Problema en el Wi-Fi de mi domicilio. A propósito de eso,
Apaguen las cámaras, yo no tengo problema que las apaguen las cámaras. Y eso es lo que les quería decir, eso era lo que les quería decir. Eh, Hay gente que por ahí entra al aula virtual, deja la cámara apagada, está en silencio naturalmente y se van y suponen de que el hecho de que estén ahí va a generar, digamos, que uno los tome en alguna consideración especial. Bueno, no los vamos a tener en ninguna consideración especial, al contrario, quien no esté dispuesto a escuchar en estas 2 horas de clase, no le ocupe un lugar a un compañero que por ahí se queda afuera o se le cae el sistema porque está sobrecargado, porque hay alguien que ha prendido la cámara creyendo que de esa manera se gana, digamos, el afecto o la consideración de los profesores. No es así. Es como lo mismo, ustedes algunos ya han sido alumnos míos en otras asignaturas o en esta misma asignatura. Nadie les va a reclamar por no estar asistiendo a clase ni les va a premiar por el hecho de hacerlo. Esto es, digamos, suponer de que existe una externalidad positiva de asistir a la clase y escuchar, digamos, y escuchar lo que uno puede decirles en la clase. Si es que ustedes tienen algo mejor que hacer en este momento, cualquiera sea la cosa que tengan que hacer, por ejemplo, algo importantísimo como sea jugar a PlayStation, no hay ningún problema, jueguen tranquilo, pero no prendan no se prendan al sistema, no entren porque están bajando la calidad eh, de la transmisión que podamos tener. Entonces eso les pido, no se hagan ningún problema, si es por eso están todos aprobados. Ahora hay que pasar los exámenes. Pero si es por presenciar o no presenciar la clase, quédense tranquilos, todos bien, somos amigos y vamos a poder intercambiar mucho mejor si hacemos un uso racional de esto. Listo. Al respecto, pregunto, ¿hay alguna pregunta que haga a los cursados, a las cuestiones formales? No, profe. Si no hay pregunta, nada, empezamos Profe, con contenido. Sí, escucho. profe, le hago una consulta. El miércoles que existe la posibilidad de una clase, ¿usted le va a subir o va a poner una notificación Por en supuesto. el Zoom? Sí, sí. Yo Ah, con tiempo. no sé si me suena. Sí. ¿Quién está hablando, Ivana? Sí, Sí, bien. Bueno, sí, con tiempo yo, digamos, si veo que, por ejemplo, hoy viernes necesitamos, durante el fin de semana me doy cuenta que vamos atrasados y que necesito poner una clase más, la programo durante el fin de semana y les mando, el mecanismo de comunicación es a través del aula virtual. No hay otro mecanismo de comunicación. Cuando eran las épocas presenciales, todo eso, teníamos el Face, teníamos esos otros mecanismos que nos permitían mantener comunicación. Ahora ya no necesitamos eso. Vamos a usar exclusivamente el aula virtual. Toda la comunicación va a ir por el aula virtual. La de nosotros hacia ustedes y la de ustedes hacia nosotros. Es decir, si hay preguntas, consultas, todo demás, va por ahí. No va por el celular de los profesores, no va por el correo electrónico personal, va en el aula virtual. ¿Estamos? De tal manera que haya un solo canal de comunicación. Si no, esto empieza a desmadrarse y después dice, no, porque yo le he preguntado a usted, no sé qué, del no sé cuánto, en el Tinder, entonces no, bueno, no. No vamos a usar otro canal que no sea el canal eh, que la universidad y la facultad nos ha provisto, es decir, la plataforma Moodle y el aula virtual a través del WebEx. Bien. Entonces, perfecto. en respuesta a lo que Ivana decía hace un ratito, es si es que vamos a tener una clase adicional, la vamos a tener, yo les voy a avisar. Desde ya les aviso que el miércoles que viene, no, porque el miércoles que viene tenemos examen de Economía 2. Por lo tanto, voy a tener toda la tarde ocupada con el examen, va a ser bastante largo y tedioso. Así que eh, vamos a tener clases recién el próximo viernes. Bien, bueno. Profe, Sí, Claudia,
Los que no estamos todavía en el aula Moodle, ¿cómo hacemos? Que todavía no No, nos han dado de alta. no les han dado de alta todavía. Bueno, en ese caso, mándenme un mail, porque es la única que tenemos. Ahí ha habido algunos casos. A ver, si ustedes están dados de alta por el CIED, yo les puedo dar de alta en la plataforma, digamos, les puedo dar de alta en mi aula. Si ustedes no están en el CIED, no les puedo dar de alta. Yo no los puedo incorporar, ¿sí? Pero sí los puedo incorporar. Si ustedes ya están, los busco. ¿Quién ha sido la que ha preguntado? A ver. Aquí Claudia Cáceres, profe. Bueno, Claudia. Entonces, Claudia, yo la busco a Claudia. Si está en el CIED, me va a saltar cuando yo entre, busque y diga, a ver, esperen. Profe, ¿podría pasar su mail porque yo estoy en la misma situación Bueno, que espera un poquito. Claudia? Ahí vamos. Vamos a cambiar de color porque el color ese me difiere. ¿Están viendo? Todavía no, profe. Todo en No, profe. blanco. Se ve todo blanco, profe. Blanco, profe. Ahora sí. Ahora Ahora sí, sí. profe. Bueno, listo entonces. Gracias, profe. Entonces, les decía, yo los puedo incorporar en el aula virtual de Economía 2 o Macroeconomía, siempre y cuando ustedes estén registrados en el CIED. Si no están registrados, yo no los puedo cargar. Ya voy a averiguar eso con la facultad, a ver qué pueden hacer, porque ya tengo un par de casos en donde, bueno, no los encuentro. ¿Qué quieren? Sinceramente no sé cómo hacer en esos casos. Bueno, vamos a iniciar con la clase porque ya se nos ha ido una media hora en calentamiento precompetitivo. Entonces, lo que voy a hacer es compartir, vamos a usar un Power como para que se haga un poquito más ameno, dado que no tenemos pizarra, vamos a usar el PowerPoint. ¿Lo están viendo ahí? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Sí, diga. Después ese Power se lo sube a la plataforma o no. No, este no lo vamos a subir a la plataforma porque esto es solamente para la clase. Esto ustedes, Ah, bien. todo lo que está puesto aquí está en los textos. Por lo tanto, chapen el libro y a leer, mija. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, esta es la clase 1, macroeconomía. Punto. Vamos a empezar por los conceptos elementales de la macro. Vamos a empezar recordando cuáles eran la idea que teníamos, digamos, de lo que era la economía. Dice, la economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. Es decir, para que haya un problema económico tiene que haber escasez. Si no hay escasez, no hay problema económico. Consecuencia, si tuviéramos nosotros que estar repartiendo arena en el desierto, no tendríamos un problema económico, como tampoco lo tendríamos, digamos, si estuviéramos repartiendo agua en el mar. Ahí el problema no existe donde hay abundancia de un recurso o donde hay abundancia
de conocimientos. Hay un autor, un economista, ganador de un premio Nobel que se llama Friedrich Hayek, que decía que el problema de la escasez no es un problema de escasez de bienes, no es un problema de escasez de recursos, sino un problema de escasez de conocimiento. Cuando nosotros conocemos, aprendemos o desarrollamos cosas que nos permiten con los recursos disponibles usarlos de otra manera, es como que estuviéramos aumentando la capacidad de esos recursos. Digamos, si nosotros en este momento encontráramos un mecanismo para que tuviera un motor a inyección en los autos, que duplicaran la distancia que se recorre con 1 kilómetro, ¿sí? Con 1 litro de nafta, la distancia en kilómetros que se recorre con 1 litro de nafta, hagan de cuenta que lo que yo estoy logrando es duplicar la reserva de petróleo. ¿Ah? Si yo antes hacía 10 kilómetros en mi auto con 1 litro de nafta y ahora hago 20 kilómetros con 1 litro de nafta, lo que yo estoy logrando hacer es duplicar la eficiencia de mi motor, es decir, que yo con lo que antes usaba 1 litro de nafta, ahora uso medio. Para hacer 10 kilómetros uso medio litro, para hacer 20 uso 1. Hagan de cuenta que he duplicado los pozos petroleros o la disponibilidad que tienen los pozos petroleros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como escaso ahí? El conocimiento. Todavía no hemos aproximado a encontrar el motor que sea capaz de duplicar el rendimiento del combustible. Y así con eso, como eso, muchas otras cosas más en las cuales, digamos, nuestro conocimiento todavía es escaso en relación al uso de los recursos y, naturalmente, a la producción de bienes. Pero, digamos, ante una enorme cantidad de necesidades y de deseo que nosotros tenemos de consumir bienes, los recursos que tenemos para aplicar a esos bienes son escasos. Y como consecuencia de la escasez de esos recursos, ocurre, digamos, que hay un problema económico y es necesario, digamos, acudir a la manera más eficiente de utilizar esos recursos. Ahora bien, si esto fuera exclusivamente un problema de administración de recursos, tendríamos que darle la razón a político que de alguna manera dice, bueno, no, yo tengo un Excel y con un Excel asigno recursos y produzco bienes y satisfago a cada uno de acuerdo a como yo creo o como yo tengo en mi escala de valores que debemos satisfacer a la sociedad. Y nos estamos olvidando de algo, que la economía básicamente es una ciencia que opera con gente, con personas, con humanos, y los humanos nosotros no podemos, gracias a Dios, no podemos prever cuál va a ser el comportamiento. Por lo tanto, no es solamente un problema de administración de recursos, sino también en la economía se analiza la acción humana, que ordena los medios escasos y elige qué necesidades serán satisfechas. Es decir, nosotros como individuos, ¿sí? Nosotros como individuos, lo que vamos a encontrarnos es con que tenemos ilimitada cantidad de fines y necesidades a ser satisfechos, pero los recursos que nosotros individualmente cada uno tiene son limitados y nuestra acción individual es cómo ordenamos esa escasez de medios en las múltiples necesidades que tenemos. Y ahí cada uno de nosotros es diferente. Si ustedes se acuerdan de la primera parte de Economía 1, cuando veíamos las funciones de preferencia de los individuos, decíamos que las funciones de preferencia o la función de utilidad era individual de cada uno. ¿Sí? Cada uno tenía un set de preferencias, cada uno tenía una canasta de bienes que era más preferible que otra. Y eso es precisamente la acción humana. La acción humana es cómo cada uno de nosotros selecciona una determinada cantidad de bienes y servicios a adquirir, a comprar, a alcanzar con los recursos escasos que dispone. Ese era el concepto que estaba dando vuelta en la definición nuestra de economía. Entonces, esta acción implica una decisión, ¿no? Cuando el análisis se centra en cómo las familias y las empresas toman decisiones en mercados específicos, ahí tenemos un problema microeconómico. ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes que la microeconomía era
las decisiones individuales de los sujetos, individuos, consumidores y de los individuos productores, empresas. Entonces, la interacción entre ambos generaba un dato, ese dato importante, ¿cuál era? A ver, si alguno se acuerda, ¿cuál era el dato que nos generaba la interacción de consumidores y productores? Oferta y demanda. Bueno, si nadie se acuerda, el dato importante era el precio. Y si, sí, entonces el dato que nos daba era el precio. El precio era el mejor asignador de recursos que nosotros teníamos a la vista de que cuando, dado una estructura de costo, los precios eran altos, las empresas, las firmas tenían incentivos a producir en ese mercado y se reasignaban recursos y venían los recursos de sectores en donde los beneficios eran más bajos o nulos hacia sectores en donde los beneficios eran más altos o positivos. Y así se iban moviendo los recursos de un sector a otro sector. Entonces, y el análisis individual de cada uno de los sectores, del sector o de la actividad en particular, cómo interactuaban, oferta, demanda, cómo se retribuían los factores, cuáles eran los precios que se obtenían, era el análisis de la microeconomía. Cuando estudiamos los fenómenos, estos mismos fenómenos, pero en agregado, estamos en el terreno de la macroeconomía. Por lo tanto, ya no nos interesa tanto qué hace los individuos detrás de la demanda de carne, o los individuos detrás de la demanda de zapato, o los individuos detrás de la demanda de vuelos de avión, sino nos interesa qué ocurre en el consumo agregado de la economía. Nos interesa qué ocurre en las decisiones de las firmas de comprar factores productivos ya no es de la firma tal o del sector tal, sino es el trabajo, es la inversión como compra de bienes de capital, es la oferta global de bienes y servicios, aparece un nuevo jugador en este esquema que es el gobierno. Antes en la micro el gobierno solamente aparecía como un tomador de recursos que se metía entre la oferta y la demanda, ¿sí? Se metía y aparecía un poco distorsionando el precio de equilibrio cuando cobraba impuestos. Hoy digo, en este caso, en el análisis macro va a aparecer el gobierno cobrando impuestos, pero también gastando. Entonces, nosotros los consumidores o los individuos ya no vamos a tener una renta bruta, sino vamos a tener una renta disponible, que es la renta que nos queda a nosotros después de pagar impuestos. Y por otro lado, lo que vamos a tener nosotros es que el gobierno va a aparecer gastando, ¿sí? Va a aparecer gastando como si fuera uno más o un particular o una empresa, va a aparecer gastando. Entonces, y aparece otra cosa que no aparecía en la firma, que era indiferente. Para la firma es indiferente al momento de tomar la decisión de producción, si el tipo que le compra vive en la Argentina o vive en Kuala Lumpur. Aquí sí va a ser importante el sector externo, porque va a haber bienes que se van a producir en la Argentina, pero no se van a consumir en la Argentina, y va a haber bienes que se van a consumir en la Argentina, pero no se producen aquí. Por lo tanto, aparece el sector externo en lo que se llaman economías abiertas. Entonces está el gobierno, un jugador nuevo, y el sector externo también. Por lo tanto, fíjense ustedes, ahora, una cosa que tenemos que tener en cuenta, los resultados de la macro no son nada más que el agregado de los resultados de la micro. No hay una macroeconomía que nos permita a nosotros obtener resultados diferentes de la micro. Porque cuando nosotros miramos la macro, y si tuviéramos en este momento, nosotros tuviéramos un curso un poquito más elevado de macro, tendríamos un texto que es un muy buen texto, pero con las herramientas que tenemos no podemos usarlo, que es un libro que se llama Macroeconomía de un autor, Robert Barro. Y Barro empieza el análisis macro con las curvas de indiferencia y las curvas de restricción presupuestaria agregadas. Entonces, él a partir de eso empieza todo el análisis macro. Para mostrar de que no existe una cosa que sea algo que sea separado, sesgado,
de entre el comportamiento microeconómico y los resultados que se obtienen en la macroeconomía. Por lo tanto, aquel estado de bienestar, de satisfacción que intentábamos alcanzar los particulares cuando comprábamos bienes y usábamos servicios, o en la maximización de beneficios que perseguían las firmas cuando producían bienes o producían servicios, fíjense ustedes que la satisfacción va a ser vista como bienestar y va a ser vista como una mayor producción de bienes y servicios por habitante. Cuando ustedes lean el texto de Mankiw, la primera parte que es el capítulo 1 del texto de Mankiw, que no es de los capítulos que están indicados aquí en el programa, pero cuando uno va y lee el texto, lee que hay como 10 premisas, ¿no? Y la número 8 dice esto: los países son más ricos cuando producen más bienes y servicios. Es decir, más bienes y servicios en relación a la cantidad de habitantes que tiene. Es decir, que cuando en promedio los habitantes de ese país pueden o están en condiciones de consumir una mayor cantidad de bienes y servicios. Por lo tanto, la satisfacción es un sinónimo de bienestar y eso está vinculado con una mayor producción de bienes y servicios por habitante. Y ahí, digamos, viene el incentivo, analizar los incentivos. ¿Cuáles son las buenas prácticas que hacen que los países produzcan más y que produzcan una mayor cantidad de bienes y servicios? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver nosotros a lo largo del contenido de esta asignatura. Cómo generamos las buenas prácticas para hacer que los países produzcan más bienes y servicios. El fin último de la producción es el consumo. ¿Qué significa eso? Que, a ver, pensemos nuestra vida en particular. ¿Cuál es lo que nos da a nosotros satisfacción, placer? Es cuando consumimos bienes o servicios. Con esto no estamos haciendo una... A ver, cuando digo esto, no quiero caer en una valoración y en una escala de valor ni mucho menos. Las personas pueden ser felices como la Madre Teresa de Calcuta ayudando a los pobres, o pueden ser felices comprando todos los días un zapato, un pantalón nuevo. No forma parte del análisis económico el intervenir en la escala de valores de la gente, sino solamente en analizar cómo la gente toma decisiones. ¿Ah? Entonces, por eso decimos, el fin último de la producción es el consumo. Naturalmente, si esa es la secuencia, primero debe producirse para luego consumir. Esto lo vamos a volver a ver después y lo planteo desde el inicio porque existe un concepto equivocado que se defiende mucho en los últimos tiempos en los decisores políticos, es que el consumo es lo que genera crecimiento en las economías. Y eso es una falacia y así nos va. Las economías crecen sobre la base de la producción. Nadie puede consumir lo que no ha producido. Entonces, para que nosotros podamos acceder al consumo de bienes, alguien los tiene que haber producido antes. Si no se lo ha producido antes, no vamos a poder consumir ni bienes, ni servicios, ni nada. Por lo tanto, primero debe producirse. Y para producirse, primero uno tiene que resignar algo. ¿Está? Por lo tanto, fíjense ustedes que el consumo puede ser consumo presente o consumo diferido. Cuando uno difiere consumo, y aquí, cuando uno difiere consumo, lo que está haciendo es guardándose una parte del ingreso de la renta que tiene. Y cuando uno guarda esa parte, lo que está haciendo es ahorrar. Y cuando uno ahorra, y generalmente cuando los países y las instituciones funcionan bien, el ahorro se canaliza a través del sistema financiero y cuando se canaliza a través del sistema financiero permite que las empresas vayan al sistema financiero y canalicen y utilicen ese ahorro de los particulares en inversión. Por lo tanto, este consumo nuestro diferido va a parar a la inversión de las firmas. Por lo tanto, siempre va a haber un vaso comunicante entre lo que nosotros decidimos no consumir con lo que las empresas pueden producir. Vamos a verlo un poco más adelante con más rigurosidad, pero esto es una verdad
hoy, ayer, mañana, aquí y en la China. Mientras haya restricción presupuestaria, siempre para que nosotros podamos invertir en algo, vamos a tener que deponer consumo. ¿Sí? Si no deponemos consumo, la inversión es nula. Si nosotros nos comemos todo nuestro ingreso, no hay ahorro. Y si no hay ahorro, no se puede invertir. Por lo tanto, hay una igualdad, más que una igualdad, hay una identidad entre la producción y el consumo. Y lo que nosotros vamos a considerar aquí, que es lo que las firmas producen y lo que las firmas venden, genera un ingreso para las firmas. Pero por otro lado, ese ingreso para las firmas es el gasto de las personas o de las familias. ¿Tá? Entonces, todo lo que las firmas están produciendo, nosotros como familia lo estamos comprando. O lo compran las personas o lo compran las empresas como bienes de capital para producir otros bienes. Pero finalmente el resultado de la producción es que ese resultado, que es una X cantidad de bienes y servicios, genera ingresos para la firma y a su vez genera gastos en las personas y en las empresas. Entonces hay una igualdad entre ingresos y gastos. Eso da como resultado este gráfico que ya debe ser familiar para ustedes, que se conoce como el flujo circular de la renta, ¿no? El flujo circular de la renta posiciona a las empresas y a los hogares, ¿no? Y las empresas y los hogares y los dos mercados en donde interactúan ambos sectores, tanto las personas como las firmas. Está el mercado de bienes y servicios y el mercado de los factores productivos. Fíjense ustedes que hay un flujo que va por afuera pintado en color azul. Este gráfico está tomado del texto de Mankiw. Así que cuando ustedes vayan y vean el texto de Mankiw van a encontrar este gráfico. Lo que va por el lado de afuera es el flujo de dinero. ¿Ah? Fíjense que va en un flujo de plata, de dinero, por la parte de afuera. Entonces, se generan ingresos en el mercado de bienes y servicios. ¿Ah? Fíjense la igualdad que hay arriba en la parte superior entre los ingresos y el gasto. Ambos son el PIB, después vamos a ver bien, vamos a precisar bien, pero significa que todo lo que las empresas venden es lo que los particulares compramos, ¿no? Esos ingresos las empresas lo pagan en salarios, alquileres y utilidades. Es decir, estos ingresos van a, una vez que las empresas tienen este dinero, se dan vuelta, después que han producido cosas, se da vuelta a un empresario y dice, a ver, ¿quién ha trabajado en la producción de este auto? Bueno, aquí tiene su parte trabajador, se lo lleva en forma de salario. ¿Quiénes son los dueños de los bienes de capital? Bueno, listo, aquí tiene su retribución por alquiler de máquinas. Y quedan las utilidades que es la retribución del empresario. Entonces, una vez que ha repartido todo, no queda nada. No queda nada. Cada uno se llevó su parte en la producción y venta, en los ingresos, que es el resultado de vender lo que se ha producido. ¿En forma de qué? De retribución a los factores. ¿Qué factores operan? Y bueno, operan trabajo, tierra, capital, empresa, empresario. Entonces, cada uno se lleva su parte. Y bueno, fíjense ustedes cómo se genera ahí el flujo de dinero. ¿Quiénes son los dueños de los factores productivos? Las personas. Las personas son los que trabajan, las personas son los dueños de la máquina, las personas son los empresarios, son los dueños de la tierra. Esos son los que se llevan el dinero, que los convierten en gasto y vuelve a generarse ese circuito. Por el lado de adentro, lo que nosotros tenemos son el mercado de los factores productivos y de los bienes que se producen como resultado del uso de los factores. Entonces, las empresas demandan factores productivos, ¿sí? ¿Quiénes son los dueños de los factores productivos? Las personas que proveemos nosotros a las empresas de nuestro tiempo para el trabajo, de los bienes de capital que tenemos, de la tierra que tenemos, somos los empresarios, digamos, o son los empresarios que generan y que le dan a las empresas, le venden los factores productivos. Las empresas tienen una función tecnológica, los
convierten esos factores productivos en bienes, esos bienes salen al mercado, son producidos y vendidos a la familia y nuevamente aparece ese círculo. Ambas cosas tienen que ser iguales, es decir, si nosotros miráramos la cantidad de bienes y servicios que se producen y la cantidad de bienes y servicios que se compran, van a ser iguales. Es decir, ahí hay una igualdad entre el gasto y la producción, porque todo lo producido es lo comprado. Pero a su vez, nosotros podemos mirar este mismo hilo. Aquí hay alguien que me dice que no se escucha. ¿Están teniendo algún problema con el audio? Sí se escucha, profe. ¿Se escucha bien, profe? Bueno, Bajó un poquito nada más el audio, pero por sí ahí, se escucha dentro de todo. Se escucha bien, bueno, profe. por ahí es lo que pasa, que yo con la mano tapo el micrófono y puede ser que ahí bajemos. Bueno, voy a tener más precaución en eso. Volvamos entonces. Por un lado tenemos lo que es la producción, digamos, que es igual al gasto, todo lo producido es lo que compramos las familias y las firmas en bienes y servicios, pero a su vez, si uno mira del otro lado de la igualdad, todo lo producido y los ingresos de las firmas y el gasto de la retribución de los factores, porque una vez que las firmas han obtenido ese producto y lo han vendido, se lo pagan a los factores, es decir, vuelve a los dueños de los factores productivos en términos de renta del capital, de salarios y de renta de las empresas o de la tierra. Entonces, hay una igualdad entre la producción obtenida y vendida con la retribución a los factores. ¿Cuáles son las variables que nosotros vamos a ver en el análisis macro? Vamos a tener dos tipos de variables. Las variables que vengan por el lado de las cantidades, ¿sí? Las cantidades de cosas físicas. Entonces, las cantidades físicas vamos a tener por un lado, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener los precios. Entonces, por un lado van a ir las cantidades y por el otro lado va a venir la valoración que se da de estas cuestiones físicas, que van a ser los precios. Los precios van a estar expresados en la moneda de cada país. Pero, ¿qué es el precio? Digamos, es la forma en la que nosotros a través de alguna unidad monetaria intercambiamos, o más que intercambiamos, valoramos los diferentes bienes y servicios que hay en la economía. Entonces, ¿cuáles son las variables de cantidades? El producto, más adelante vamos a ir viendo cada una de estas cosas, ¿no? El ingreso, entonces el producto vendido se convierte en ingreso, el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, las importaciones y las exportaciones, el empleo y el desempleo, estas son variables de cantidades. Mientras que por el lado de los precios, lo que vamos a tener es el nivel general de precios, el deflactor del PBI, índice de precio al consumidor, los salarios, el tipo de cambio, la tasa de interés. Ahí nosotros tenemos las diferentes variables que vamos a ver. Si ustedes se fijan, y eso es lo que tiene esta asignatura, digamos, en particular, es que esta asignatura está muy vinculada con lo que nosotros todos los días vamos a leer y vamos a ver los diarios. Si en este momento abriéramos la página en internet de cualquier diario local o nacional, nos vamos a encontrar con que variables cantidades o variables precios están de alguna manera, o sea, de alguna manera nosotros vemos, el dólar hoy ha subido como 3 pesos, los salarios, hay sectores de la actividad que están negociando regresando paritaria, el índice de precio al consumidor el mes pasado ha sido el más alto de los marzo desde el año 91, bueno, vamos a encontrar el consumo que ha caído en el mes de marzo, la inversión que está en los niveles más bajos, bueno, hay infinidad de indicadores y de conversación que está instalada alrededor de estos temas. De hecho, lo que uno siempre dice, que en la Argentina hay digamos, expertos en dos tipos de cosas, ¿no? Hay expertos en armar el equipo de fútbol,
sea, la selección argentina, el de River, de Boca, todos somos expertos en quién debería jugar, qué jugador tiene que entrar, quién tiene que salir, cómo debería jugar, si 4 en el fondo, 3 y 2 laterales. Eso, todos somos expertos. Ahora, eh, eh, la realidad es que un solo tipo se sienta en el banco, ¿viste? Y es el que se la tiene que ver peliaguda. Y todos somos expertos en economía. Todos sabemos cómo podríamos solucionar el problema de la deuda externa, del desempleo, de los impuestos, del gasto del gobierno, del dólar y no sé cuántas cosas más. Hay dos, digamos, por eso digo, hay dos expertrices que están hay dos expertrices que están inspectores en el imaginario de la gente. Una es ser técnico de fútbol y otra es ser ministro de Economía. Y estos temas están en la tapa de los diarios y están en la conversación cotidiana de todas las personas. La primera variable macro que vamos a ver es lo que se conoce como producto. Y en particular es lo que se conoce como Producto Bruto Interno. Todos en una u otra medida tenemos y sabemos que hemos escuchado, hemos visto en un diario, lo que fuera, este concepto, el Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? El valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado de tiempo. Bueno, fíjense ustedes que esta definición tiene un montón de componentes a ser analizados, ¿no? En primer lugar, el PBI es el valor de mercado. ¿Qué significa que sea el valor de mercado? Que tiene que haber sido mercadería, bienes, más que mercadería, bienes y servicios que tengan un precio, que hayan ido al mercado y que como consecuencia de eso haya habido transacciones de compra-venta. De lo contrario, no hay un PBI. No forman parte del PBI. Y en ese sentido, vamos con un ejemplo trivial. Una señora muy adinerada, ella, que vive en una hermosa casa de muchos metros cuadrados, tanto construidos como de terreno, con un enorme jardín en el frente y un mucho más grande jardín en el fondo. Para mantener su casa requiere los servicios de un jardinero, al que todos los sábados llega a su casa, hace la tarea de jardinero, ¿sí? Y como consecuencia de sus tareas, de su trabajo profesional, a fin del trabajo, extiende su factura, se lo entrega a la señora le paga y se va. Esa transacción, por el hecho de haber sido una transacción que está en el mercado y por el hecho de tener un precio, ¿verdad?, forma parte del producto y está digamos, contemplada por una transacción que ocurre en el mercado, un servicio. Ahora bien, ¿qué pasa si con el correr del tiempo este señor no solamente lo que hacía era cortar las plantas y cortar el césped, sino tenía otros servicios adicionales? Resulta que con el tiempo se termina casando la señora adinerada con el señor jardinero. Y al fin de semana siguiente de casarse, el señor tiene que volver a hacer lo mismo que hacía el fin de semana anterior. Cortar el pasto, cuidar las plantas, pero ya no le paga a la señora, porque ya es su esposo, por lo tanto ha dejado de pagarle. Esa transacción, en donde este señor sigue haciendo el mismo trabajo y da el mismo servicio, ya no forma parte del producto, porque no es una transacción que haya ido al mercado. Por lo tanto, todas las tareas hogareñas, todas las tareas de ayuda social, en donde no hay una valoración de mercado, no hay una transacción de por medio, no hay un salario, no hay un precio, son bienes y servicios que eventualmente se están produciendo, ¿sí?, pero que no están contempladas y no están contadas en el PBI, en el PIB. Dice de todos. El PBI es el valor de mercado volvemos a la definición original, el valor de mercado de todos los bienes y servicios. De todos significa que tenemos que contar todos, o sea que no hay nada que debiera quedar afuera de estos bienes y servicios que se producen. Cuando muchas veces ustedes me van a escuchar a mí hablar de bienes, den por hecho que estoy hablando de bienes y servicios. Es más, si uno mira hoy la participación
de la economía, en la economía de cada uno de los sectores, el sector primario, secundario y terciario. Si el sector primario es el sector extractivo, agricultura y minería, agricultura, ganadería y minería. El sector secundario es el sector de industria, en donde se transforma lo primario. Y el sector terciario es el sector de servicios y gobierno. Hoy por hoy la economía mundial y en la Argentina también, 2/3 partes del mundo son sector terciario. ¿Ah? Entonces, del PBI mundial y de la Argentina, el 66-67% es servicios. El resto se divide entre industria y sector agropecuario. Por lo tanto, bienes y servicios finales significa que nosotros solamente contemplamos en el PBI aquellas compras, ventas que se hacen de bienes y de servicios que lo compramos en la instancia final y no aquello que se compran en la instancia intermedia. Esto es, un auto es un bien final, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta que cuando llegamos a los 60.000 kilómetros tenemos que cambiar las cubiertas del auto, las cubiertas que yo repongo son bienes finales, pero las cubiertas que venían en el auto original es un bien intermedio, por lo tanto se va a contemplar como una transacción del PBI solamente el bien final, no los componentes intermedios, ¿sí? Entonces, si el señor que tiene una pastelería, una panadería, hace una torta y la vende, en el PBI solamente va a estar contemplado el precio final de la torta y no va a estar contemplado en el PBI la harina, los huevos, la grasa, el dulce de leche o la manteca, el dulce de leche y todos los insumos que han participado. Solamente va a estar contemplado el precio final de la torta, que es el bien que se ha transado en el mercado, ¿sí? Mientras que si nosotros vamos a comprar los mismos insumos para hacer una torta, para comer el fin de semana en la casa, el huevo, la harina, la leche, el dulce de leche, la crema, esos son bienes finales, porque la torta no va a ser un producto que va a ser transado en el mercado, la torta no la vamos a comer nosotros, ¿está? Bien, entonces esa es la idea de que son bienes finales, no los intermedios. De hecho, para evitar la duplicación, porque si yo contemplara en el caso del panadero el huevo, la harina y todos los insumos y luego la torta, estaría contando 2 veces esas cosas. Lo contaría en el precio final y lo contaría en el valor de los intermedios. Producidos, dice, es decir, nosotros tenemos que contemplar aquellos bienes que se han producido y de hecho nosotros lo que está producido es producido y vendido, porque consideramos que al terminar un ejercicio las empresas lo que han producido se lo han vendido a alguien, a una persona o a otra empresa, o si está dentro del stock de la firma, es como que la empresa ha invertido en tener stock. Por lo tanto, es como si hubiera comprado algo para sí misma. Entonces, al final del periodo, todo lo que se ha producido se lo ha vendido. Pero, de hecho, son cosas producidas. No puede ser contemplado en el PIB cosas que se han producido en periodos anteriores, es decir, las casas solamente se contemplan en el momento en que la casa ha sido construida, el año, el periodo en que se ha construida. Todo lo que viene después, los cambios de cuando yo compro una casa que ya está construida, eso no forma parte del PIB. Los autos usados, las casas, no forman parte del PIB. Dentro de un país, esto es, tiene que haber una geografía, una división política de decir, bueno, esto no interesa quién sea el propietario del factor, no interesa si el dueño de la firma que ha producido esto es un neozelandés que produce en la Argentina o es un chino que produce en la Argentina, siempre y cuando se ha producido dentro de los límites de la Argentina, es PIB de Argentina. Si es un argentino que produce en Uruguay, es PIB de Uruguay. En un periodo determinado. O sea, nosotros vamos a analizar y el PIB está contemplado y vamos a ver series que son mensuales, bimestrales, mensuales no, se ven generalmente trimestrales, semestrales o anuales. Bien, vamos a las variables
las otras variables, de los precios. Ahí hemos visto la más importante de las variables de cantidades, vamos a los precios. ¿Qué diferencia hay entre el gráfico de la izquierda y el gráfico de la derecha? A ver, opiniones. En el de la izquierda los globos están inflados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro entonces? Uno Están lo puede usados. vender más caro que el otro. No, esto no estamos en el mercado, estamos en un cumpleaños. Estamos preparando la fiestita de cumpleaños. ¿Cuál es la diferencia entre lo que están viendo ustedes a la izquierda y lo que están viendo a la derecha? Que el de la izquierda ya sería sería, profe, ¿Qué tiene un uno que no tiene el producto, otro? ¿Qué tiene uno que no tiene el otro? un valor Aire, agregado, claro. sería Aire. como para venderlo. Una es No, para, no, estamos en un por cumpleaños. no ejemplo, que estamos se por dedica un vender nada. patroso a vender Ellos globos tienen inflados uno en más caro que el parque. otro. No Y estamos uno por vender nada. sería Uno tiene aire y el otro no tiene aire. Esa es la la materia diferencia. prima. No estamos, Lo estamos en otro el sería cumpleaños. para A venderlo. ver, estamos en un cumpleañito. ¿Ah? Ya va a aparecer uno disfrazado de piñón fijo. Estamos en un cumpleañito. ¿Sí? No estamos ni montando una firma ni nada. Es una cosa trivial, nada más. La diferencia entre lo que hay a la izquierda y lo que hay a la derecha es que el de la izquierda tiene aire y el de la derecha no tiene aire. Esa es la diferencia sustancial. Después vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, miren ustedes estas dos cosas. Lo que ustedes están viendo aquí es el PBI de la Argentina del año 2020. Fíjense el PBI de la izquierda y fíjense el PBI de la derecha. ¿Cuál de las dos es cierto? ¿Cuál de los dos es verdad y cuál es mentira? Ninguno miente, ambos son ciertos, pero Muy hay bueno. uno que tiene aire. Hay uno que tiene aire. De hecho, el que tiene aire es el de la derecha, pintado en amarillo, tiene aire, está inflado, ¿sí? Y está inflado porque tiene un problema con los precios. A ver, dado que ya tenemos una larga hora de clase y que el profesor se está quedando sin voz, vamos a hacer un parate de unos 5 minutitos, ¿sí? ¿Sí? Nos paramos 5 minutitos, yo paro la grabación, apago la cámara, silencio, y en 5 minutos, son las 19:13, a las 19:18, seguimos con la clase. ¿Está? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, aquí estamos de nuevo. Bien, entonces, vamos de nuevo a la pantalla compartida. Entonces, fíjense ustedes que es lo que tenemos aquí es que uno de los dos tiene aire. Uno de los dos tiene aire. Y eso nos lleva a definir, miren, vamos a hacer una cosa, les quiero mostrar esto, les quiero mostrar una serie del PBI, déjenme que la encuentre, ¿dónde está? Aquí está. Esta es información del INDEC, ¿no? Lo que están viendo ustedes, ¿sí? Fíjense ustedes que el valor que están viendo ustedes, que recién veíamos, es este valor, estos dos valores. Estos dos valores son los que yo les he mostrado recién en la diapositiva del PowerPoint. Son estos dos valores. Miren la serie desde el año 2004 del PBI de Argentina, ¿no? Mira la serie. Arrancan los dos iguales, ¿sí? Y a partir de ahí se van separando. Llegamos al 2020 y tenemos estos valores. ¿Qué ha pasado en el medio? Bueno, ¿qué es lo que pasó en el medio? A ver,
vamos de nuevo al PowerPoint. ¿Qué es lo que ha pasado en el medio? Lo que ha pasado es que tenemos dos maneras de medir el PBI. Una que se conoce como PBI real a valores constantes, ¿sí? PBI real o a valores constantes, que es el PBI en donde nosotros tomamos un año base, ¿sí? En este caso, si ustedes se han fijado en la serie esa que les he mostrado en la hoja de Excel, el año base es el año 2004. Entonces tomamos el año base y luego lo convertimos, digamos, al PBI, a todo a precios de ese año. Y ya les explico bien de qué se trata eso. Y luego tenemos el PBI ahí está el precio del año base 2004, y después tenemos el PBI que se llama nominal o a valores corrientes, que es tomado el precio de cada año. Entonces, ¿qué significa una cosa y qué significa otra? El PBI nominal, el PBI es una cantidad de bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos manzana, pera, banana, chancho, vaca, horas de clase, horas de hotel, entradas al teatro, al cine, cancha de fútbol, colectivos, remises, todos los bienes y servicios finales que se producen en la economía en el año, todos, cantidades de bienes y servicios finales. Pero como yo no puedo, a nadie en su sano juicio, cuando le preguntan a mí cuánto has producido vos o cuánto has gastado vos este año, vuelvo a decir, mira, yo este año he gastado 14 sillas, 3 mesas, un auto, 25.000 litros de combustible. Nadie dice eso, dice yo he gastado 150.000 pesos por mes, o sea, 1.800.000 pesos por año. Ese es mi gasto anual. Ah, bueno, y en qué has gastado, bueno, uno podrá ir desagregando, pero siempre va a desagregar en términos monetarios. Quiere decir que lo que uno tiene es una cantidad multiplicada por un precio. Para que yo convierta algo en gasto total, lo que tengo que hacer es multiplicar precio por cantidad. ¿Se acuerdan de nuestra muy querida y recordada recta de restricción presupuestaria? ¿Qué era la recta de restricción presupuestaria? Eran los precios por las cantidades de los bienes que consumíamos, de los factores que la empresa usaba. Precio por cantidad, sumado al precio por cantidad del otro bien, sumado al precio por cantidad del otro bien, nos daba el ingreso total de la firma o el gasto total de las personas. Esto es lo mismo. El PBI nominal es el precio es la cantidad de huevos multiplicado por el precio de los huevos, la cantidad de autos multiplicado por el precio de los autos, la cantidad de horas de trabajo por el salario por hora, y etcétera, etcétera, etcétera. Sumado todo eso, valor PBI. Ahora, ¿qué pasa con eso? Eso al tomar el precio de cada año, si yo quiero comparar el precio de un año respecto, el PBI de un año respecto al del otro, yo lo que voy a tener ahí es mezclado bienes con precios. ¿Está? Entonces, fíjense ustedes, y voy a volver por un momento, esto no, todavía no vamos a volver nada. Voy a volver por un momento al Excel, ¿no? Voy a volver por un momento al Excel. Fíjense, si yo solamente miro esto que dice valores corrientes, valor corriente es lo mismo que a valor nominal. Si yo miro esto y comparo 2020 con 2019, fíjense ustedes la diferencia que hay entre el 2020 y el 2019. Hay, no sé, esto está expresado en millones de pesos, o sea que a este número que estamos poniendo aquí le tenemos que agregar 6 ceros, ¿no? Entonces lo que yo estoy viendo aquí es que hay 6.000 millones de pesos de diferencia, ¿no? Entonces, la pregunta es mayor la cantidad de bienes y servicios que nosotros hemos producido en el 2020? Acuérdense, 2020, año de la pandemia. ¿Es mayor la cantidad de bienes que hemos producido en el 2020 respecto de lo que hemos producido en el 2019? No. ¿Qué es lo que ha pasado en medio? Es que los precios del 2020 han sido muy altos en relación al 2019, y al multiplicar precio por cantidad me da que, fíjense, 2019 respecto al 2018, me está dando que
Entonces, cuando yo miro eso, lo que yo estoy mirando en esta serie es una mezcla de precio y cantidad. O sea, de un globo que tiene aire. ¿Ah? Entonces, estoy viendo un globo que tiene aire. Y lo que yo necesito para saber, como hemos dicho hemos visto en una de las primeras diapositivas, los países son más ricos, la gente tiene mejor bienestar cuando produce más bienes y servicios, no cuando tiene más precios altos, porque eso es una mentira, eso es una engaña pichanga, digamos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que nosotros necesitamos tener más bienes producidos. ¿Qué hacemos para poder encontrar una forma de medir y comparar esto? Es ir a lo que se conoce como el PBI real o a valores constantes. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar la cantidad de bienes y servicios producidos en el 2020 y multiplicarlo por los precios del año 2004. En este caso, porque el año base es el 2004. Podría haber sido, si el año base lo tomábamos el 2018, haber sido, pero tomamos el 2004, entonces fíjense ustedes que en el año 2004 el PBI nominal y o el valor constante a valores corrientes es el mismo. Son iguales. ¿Por qué? Porque las cantidades y los precios son los mismos en ese año. Cuando yo paso del 2004 al 2005, lo que veo es que en el 2005, en términos de valores constantes, lo que yo estoy viendo es los bienes y servicios producidos en el 2005, pero los precios son los del 2004. Mientras que en el PBI a valores corrientes, ¿sí? O lo que se llama PBI nominal, a valores nominales, en el 2005 yo estoy viendo la cantidad de bienes y servicios producidos en el 2005 a los precios del 2005. Entonces ustedes van a ver que como nosotros somos un país con inflación ya endémica, se van a ir separando. Estos son una recta que han empezado juntas en el mismo punto, pero se van abriendo a la medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué? Y bueno, porque sí es cierto que en el largo plazo los bienes y servicios van aumentando, la cantidad de bienes y servicios que se producen, pero lo cierto es que lo que más aumenta es los precios. Por lo tanto, es que como que los globos lo estamos inflando más. Entonces, la diferencia entre la medición de un producto y el otro es que uno solamente termina siendo un índice de cantidades, ¿sí? Un índice de cantidades. El Producto Bruto medido a valores constantes, cuando yo comparo un año con el otro, como yo voy a tener precio del año 2004 por cantidad del año 2020, comparado contra el producto del año 2019, voy a tener precios del 2004 multiplicado por la cantidad del 2019. Vamos a ponerlo, a ver, yo lo voy a escribir aquí en una hoja. Miren. Aquí lo voy a tener. A ver, vamos a escribir, vamos a poner un tipo grande de letra. Precio del año 2004, ¿sí? Multiplicado por cantidades del año 2020. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a tener en mi cálculo del producto. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar el PBI del año 2020 medido a precio del 2004. Este es el PBI a valores constantes. ¿Sí? Entonces esto es igual. Esto es igual al PBI bueno, ahí me lo está tomando como una fórmula, eso es lo que pasa. Esto es igual al PBI
del año 2020 a valores constantes, ¿no? Si yo lo quiero comparar con el PBI del año 2019, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir sobre el PBI del año, yo quiero poner eso del año 2019. PBI de 2020 contra el PBI de 2019. ¿Qué voy a tener yo aquí? Yo voy a tener las cantidades producidas en el 2019 vamos a poner todo con mayúsculas para que no nos equivoquemos. Las cantidades producidas en el 2019, pero los precios van a ser también los mismos los del 2004. ¿Sí? Este es el PBI en términos reales del año 2019. Es la cantidad del 2019 por los precios del 2004. Y este es lo que tengo arriba, es el PBI del, lo que tengo arriba es el PBI del 2020, que son las cantidades de bienes producidos en el 2020 por los precios del 2004. Bueno, pero yo en cualquier división, si lo que tengo arriba y lo que tengo abajo son iguales, ¿qué puedo hacer yo con esto? Esto lo puedo simplificar, ¿no? A esto lo simplifico, me queda 1 aquí. Por lo tanto, lo que a mí me va a quedar aquí es una relación de cantidades entre las cantidades de bienes producidas en el 2019 sobre las cantidades de bienes producidas en el 2000, o sea, la cantidad de 2020 sobre las del 2019. Lo que yo voy a estar comparando aquí es un índice, cuando yo veo el PBI en términos reales o en valores, en valores constantes, lo que yo voy a tener es una comparación de un índice de cantidades. Mientras que si yo estuviera aquí viendo el PBI a valores corrientes o a valores nominales, yo lo que tendría aquí, ¿qué sería aquí arriba? 2020, y aquí abajo lo que tendría sería 2019. Sí. Esto multiplicó por esto y esto. Esto y esto no son iguales. Por lo tanto, yo aquí ya no tengo un índice, sino el resultado que me dé aquí, esto sobre esto, va a ser una mezcla dentro de cambios que ocurren aquí y cambios que ocurren aquí. Y ahora vamos a la serie. Fíjense ustedes, cuando yo voy a mirar la serie del 2020, digamos en términos de valores corrientes, 2020 dice que el PBI, o sea que nosotros éramos más ricos en el 2020 que en el 2019, y en el 2019 que en el 18, y en el 18 que en el 17. ¿Éramos más ricos? No, claramente nosotros venimos en una caída libre en el 2020, menos que en el 2019, y en el 2019 menos que en el 18. Y en el 18 menos que en el 17. Cuando miro estrictamente lo que ha pasado con las cantidades de bienes y servicios medidos a una moneda homogénea, digamos, del año 2004, yo veo que desde el año 2017, el último año en donde la economía, al pasar el 2016 al 2017, ha crecido, ¿sí? De ahí en adelante ha bajado y ha bajado. Y en el 2021 es probable que la veamos a la economía un poco más arriba por efecto de que parte del 2020 hemos tenido todos los motores apagados y en el 2021 hemos empezado a prender algunos motores. Miren, les quiero mostrar a ustedes. ¿Ahí están viendo otra tabla de Excel o están viendo la misma? Otra, profe. Otra, bien. Bueno, miren ustedes, esto es lo que les quiero mostrar. Fíjense ustedes, este es el PBI
a valores, les voy a mostrar el de valores. Este es el PBI a valores constantes, o sea, a precios, pero medido por trimestres. Y yo lo que les quiero mostrar es el año 2020 estrictamente. No quiero que vean otra cosa que el 2020. Aquí estamos ya ahí está. ¿No? Aquí está, año 2019 y 2020. Miren esta serie, ¿no? Aquí, y este en particular, este de aquí arriba, este es el PBI, ¿no? Este es el PBI. Fíjense ustedes, el año 2020 es el año de la pandemia. Miren, el segundo trimestre del 2019, y si miráramos años para atrás, siempre el segundo trimestre es mejor que el primero. Parece muy oscuro. Ahí cambiamos el Muy color, oscuro, no ahí se ve. cambiamos, listo. Ahí está, ahí se ve mejor. Sí. Bien, vamos a hacer otra cosa, vamos a ponerle una letra más grande. Bueno, ahí estamos mejor. Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. Miren ustedes, ¿no? El PBI, esto es el año 2019 y esto es el 2020. Miren, el segundo trimestre del 2019 ha sido más alto que el del 2020 y siempre, casi siempre en la economía argentina, lo que se produce en el segundo trimestre es más que lo que se produce en el resto. Siempre da más alto porque el segundo trimestre es donde se liquida la cosecha gruesa. La Argentina es altamente dependiente de lo que pase con soja y maíz. Por lo tanto, ahí se liquida la cosecha gruesa, en consecuencia siempre el segundo trimestre. Miren el segundo trimestre del 2020, año donde hemos estado, el 20 de marzo empieza la pandemia, prácticamente el final del primer trimestre, el segundo trimestre, todas las luces apagadas. Todas las luces apagadas. El segundo trimestre es abril, mayo y junio. La caída de la economía en términos de producción agregada de bienes y servicios. Tercer trimestre empieza a recuperarse, cuarto trimestre se recupera un poquito más. Aún así, no logra revertir el patadón que nos pega la pandemia del segundo trimestre del año. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver este año? Y nosotros vamos a ver un primero, un segundo trimestre un poco mejor porque precisamente tenemos prendida la economía que aquí la hemos tenido apagada. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Aquí estoy viendo cantidades de bienes producidos. Aquí estoy viendo no cantidades físicas, sino cantidades valorizadas a un año en donde yo puedo comparar tercer trimestre del 2020 con tercer trimestre del 2019. Entonces, ese rol es el que juegan, digamos, los precios y es la forma que nosotros tenemos para homogeneizar el producto. ¿Está? Entonces, volvamos a el PowerPoint. Profe, le quería hacer una pregunta. Sí, le escucho. El valor ese que teníamos ahí, que nos aparece 614 del PBI, digamos, ¿está expresado en moneda? O sea, Sí, eso es plata, pesos. No habría otra manera, ¿de qué otra forma lo vamos a expresar? No tenemos otra manera que expresarlo en pesos. Podríamos expresarlo en dólares al PBI, podemos expresarlo en dólares, pero ahí ¿qué problema vamos a tener si lo expresamos en dólares? De hecho lo hacemos. ¿El tipo de cambio? Claro, el problema es el tipo de cambio. Es que nosotros hay momentos que el tipo de cambio está atrasado, es decir, que es barato el dólar, y hay momentos que el tipo de cambio está muy alto, digamos, y que el dólar es muy caro. Entonces, cuando yo miro eso, si hay una devaluación muy fuerte, ustedes piensen que yo tengo un número 600 y pico, dividido en el tipo de cambio de 100 pesos, yo lo que tengo ahí, vamos a suponer que el número sea 10.000, dividido en 100, lo que me da es 100, ¿no? Entonces yo digo, mi PBI medido en dólares es de $100.
Medido en pesos es de 10.000 pesos. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si mañana hago una devaluación del 100%? Mi PBI va a seguir siendo de 10.000 pesos, pero medido en dólares va a ser la mitad. ¿Sí? Entonces yo ya no voy a tener un PBI de 100 pesos, voy a tener un PBI de 100 dólares, sino un PBI de 50 dólares. Entonces lo que se hace normalmente es utilizar, y ahí creo que en uno de los textos está en el de Brown y Leach, es lo que se llama utilizar el dólar paridad de poder de compra. Entonces hay una estimación que es qué cantidad de bienes y servicios compra el dólar. Entonces usa ese dólar que es mucho más estable y uno dice, bueno, nuestro PBI medido en dólares paridad de poder de compra es de tanto. Y entonces ahí sí es comparable sin tener que caer, digamos, en este problema de tipo de cambio atrasado o adelantado. Bueno, vamos a los índices de precios. Profe, Sí, disculpe, escucho. me quiero hacer una pregunta. Sí, haga. El INDEC es el que mide el PBI de dos formas distintas. Por supuesto, sí. Todas las estadísticas oficiales del país agregadas las hace el INDEC. En cada una de las jurisdicciones hay direcciones o secretarías de estadística que llevan las estadísticas jurisdiccionales. En Santiago, por ejemplo, está la Dirección de Estadística y Censos, ¿sí? Y en otras jurisdicciones se llama Secretaría de Estadística, pero cada jurisdicción toma, pero generalmente están para captar alguna información, algunos datos. Si no, toda la información oficial en la Argentina se canaliza vía el INDEC. Pero estas dos formas de medir son correctas, entonces, Sí, profe, por son supuesto, formas absolutamente distintas. correcta y son las mismas. Distintas. Son exactamente lo Ajá. mismo. Nada más que en una, uno puede tomar el PBI y en determinadas circunstancias, por ejemplo, yo si quiero medir hoy el PBI en dólares, yo lo que tengo que tomar es el PBI a valores nominales y dividirlo en la cantidad de dólares. No el PBI real, sino el PBI nominal. Tomo el PBI nominal, lo divido en la cantidad de dólares porque yo estoy tomando el tipo de cambio de hoy. Entonces tomo lo que se produce hoy a los precios de hoy. Sí. Pero Bien, ambas profe, formas son gracias. correctas. Bien. Entonces, los precios se generan índices. ¿Cuál es el más mediático de los índices? El IPC, el índice de precios al consumidor. El IPC lo mide el INDEC a nivel país. Hay un IPC país y hay un IPC AMBA, ahora que está de moda el AMBA, que es, en el fondo es lo mismo, nada más que en el caso del IPC país toma una medición de la región metropolitana, NOA, NEA, Cuyo, Patagonia, mientras que en el caso del IPC AMBA solamente es una medición de los precios de una medida, dice, de costo total de bienes y servicios comprados por un consumidor típico. Entonces, ¿cómo se construye ese índice? Básicamente yo se los he puesto al articulito que está en el Moodle, está cómo se construye. Se establece una canasta de bienes y servicios, ¿no? Se establece una canasta de bienes y servicios típica de un consumidor. Entonces, para eso primero se hace una encuesta de gastos de la gente que se va renovando cada determinada cantidad de tiempo. No solo lo que gastamos hoy. A ver, si nosotros miráramos la canasta de bienes de la Argentina de hace 10 años, por ejemplo, no tendría las plataformas al estilo de lo que son Netflix o Amazon Prime o esas cosas, porque no existían. Pero hoy forman parte de nuestro consumo. Entonces, esa canasta se va modificando sobre la base de encuestas que va haciendo el INDEC. Se establece una canasta de bienes. No son todos los bienes de la economía, sino se fija una canasta de alimentos y una canasta de servicios. La canasta de alimentos está en función de los consumos de las personas y de una determinada dosis proteica y calórica que cada individuo necesita, bueno, un montón de firuletes ahí, y se arma esa canasta.
y luego se le asignan ponderaciones a la canasta. ¿Esto qué significa? Nosotros supongamos que tenemos un gasto total de 100, no gastamos en todos los bienes y servicios la misma cantidad, no gastamos, si fueran 100 bienes y servicios que forman parte de la canasta, no gastamos un peso en cada cosa. Hay cosas más representativas en el gasto y cosas menos representativas en el gasto. Yo por aquí había anotado de la canasta de bienes y servicios del IPC, la más relevante es alimentos y bebidas. ¿Sí? Es la más relevante, se lleva 1/3 de la canasta. Bebidas alcohólicas y tabaco, algo que a nosotros a ninguno nos interesa, porque ninguno consume ninguna bebida alcohólica ni tabaco, pero para aquellos que la consumen es el 3,1% de la canasta. Prendas de vestir y calzado, el 12,4%, eso lo van a encontrar en el numerito ese, en el articulito que les he puesto: vivienda, agua, electricidad, gas y otros 7%, bueno, transporte el 8,5%. Si uno suma todos esos porcentajes va a dar 100. Pero sin duda, digamos, lo que se lleva más de una tercera parte, casi un 35%, es alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahí está. Entonces hay una ponderación de esos. Hay una ponderación. Entonces cuando el INDEC, ¿qué hace? Es todos los meses releva esos bienes y servicios que están puestos en esa canasta, los releva. Y compara a ver cuánto han cambiado de un mes al otro, y se va haciendo eso multiplicado por la ponderación que va teniendo. Eso los dejo, el tema es nada más que yo se los presento aquí, pero hay que leerlo del artículo que los he dejado ahí, porque es un tema que está permanente y recurrentemente en nuestra discusión. Y muchas veces la gente confunde el IPC con una medida de todos los bienes y servicios de la economía o con lo que es su canasta de bienes. Y esto no representa mi canasta de bienes. Entonces yo digo, qué barbaridad, me vas a venir a decir a mí que aumentó el 4% cuando he ido al supermercado y he comprado 2 mayonesas y había aumentado más del 4%. Bueno, sí. A ver, si yo compro solamente turrones en el kiosco, y es lo único que como, mi índice de precio de alimento está medido por el valor del turrón y nada más. Pero ese no es el precio o no es el índice que mide lo que en promedio hace la gente. Entonces el IPC no tiene todos los bienes y servicios, no los tiene. Solamente tiene una canasta específica de bienes y servicios que tienen una ponderación promedio de lo que nosotros como individuos consumimos de todo nuestro ingreso. Entonces, Profe, ¿cuál es el precio del IPC? ¿Alguien está hablando? sí, Jiménez. profe, quería hacerle una pregunta. Con esto se llega a usar, digamos, para determinar cuánto necesita una familia tipo para Sí, estar por debajo, por sí, encima de la línea de pobreza. tal cual. Ah, bien. El cambio en el IPC lo que determina, o sea, no se releva todos los meses quién es más o menos pobre, sino se va ajustando sobre la base de la canasta esta. Entonces, vos sabes que esta canasta en este mes de marzo terminado es de 61.000 pesos, si no recuerdo mal. Che, a ver, déjame que me voy a fijar. Sí, profe, hoy lo he visto. Ajá, ese, 60.000 y monedita, creo que era. bueno, 60.000. sí. 60.874 pesos Bien, para no ser pobre, bien, la familia. perfecto, listo, muchas gracias ahí. 61.000 pesos es la canasta típica. Bueno, nosotros sabemos con más o menos el ingreso de los hogares, todos los hogares con 4 personas, son 2 adultos mayores y 2 chicos. Cada hogar que no llegue a los 61.000 pesos, lo que caiga por abajo, son pobres. Y hay otra línea, que es la línea de indigencia, que es los que apenas pueden acceder a comprar bienes y servicios indispensables para vivir. O sea, casi todo es alimentos. Poquito de indumentaria y nada más. Entonces, quienes caen por debajo de esa canasta son indigentes. Entonces, la línea de pobreza se mueve
Eso cuando ustedes van a ver o van a escuchar muchas veces que se habla de que en la Argentina la medición de la pobreza es unidimensional, le dicen. Unidimensional significa que solo está medida la pobreza en una dimensión, ¿ah? Que es la dimensión de los ingresos de las personas. En otras latitudes, lo cual a mí me gusta más, la pobreza no solo está medida en términos de ingresos. Por ejemplo, dos familias en jurisdicciones muy parecidas una a la otra. Una familia tiene agua corriente, cloacas, servicio de gas, alumbrado público, pavimento en la calle, y la otra familia exactamente con el mismo ingreso, vamos a suponer 62.000 pesos. Ambas están por arriba de la línea de pobreza. No tiene cloacas, no tiene agua corriente, no tiene acceso a pavimento, no tiene ninguno de los servicios que le lleguen en el sistema de red, y ambas están por arriba de la línea de pobreza. Está claro que aquella que tiene los servicios es una familia que tiene mejor estándar de vida y que la otra que no tiene nada, que sale y un día como hoy lluvioso se embarran hasta los dientes, ¿sí? Que para poder obtener un poco de agua tiene que ir al grifo que está en la esquina. Que no, Sí, pero una de las familias gasta más en impuestos. ¿En qué sentido? Y que va a pagar el servicio de cloaca, va a pagar el agua, va a Está bien, pero vos pagar no te olvides, el pavimento, o sea, el impuesto municipal. Sí, está bien. Pero no, eso no está captado el gasto individual de esa familia, no está tomado para medir la línea de pobreza el gasto individual de la familia. Lo que está tomada es si esa familia tiene o no tiene, es más pobre o menos pobre, en función de los gastos o de la línea sobre la cual vos estás. 61.000 para abajo pobre, 61.000 para arriba no pobre, no vamos a decir rico, no pobre. Entonces es cierto que esa familia, ahora, si yo te diera a vos la posibilidad de darte el mismo nivel de ingreso, te doy los 62.000 pesos y te mando a vivir a un lugar en donde no tienes agua corriente, no tienes, no tienes servicio de cloaca, no tienes pavimento en la puerta de tu casa, no tienes luz eléctrica, o ponele que tengas luz pero no tienes alumbrado público, ¿sí? Y te doy los 62.000 pesos, aun cuando tienes que pagar esos servicios, y te pongo en un lugar en donde accedes por pavimento, el agua llega a tu casa, tienes alumbrado público, tiene cloaca. ¿Qué eliges? Mismo nivel de ingresos. Y pagas impuestos, y pagas los servicios. ¿Qué eliges? Tener todos los servicios. Bien, perfecto. Sí. Y ahí estamos haciendo, obvio, estamos haciendo el índice Ethel González, ¿no? No estamos haciendo el índice general, es un índice o una estimación particular para vos. ¿Ah? Pero en general, cuando uno mide la pobreza y la indigencia, lo hace a través de una sola dimensión, que es la del ingreso. Y en realidad hay otras jurisdicciones en donde se miden otras dimensiones más y en ese sentido, digamos, por eso es que muchas veces es que uno va a leer, y en esto y aquí me quedo, la medición es unidimensional. Claro, profesor, porque por ejemplo, una familia a lo mejor tiene 2 hijos y lo manda a colegio privado, y mientras que la otra familia con el mismo ingreso lo manda a un colegio público, pero la otra, ese ingreso de 62.000 pesos no le alcanza por todas las cosas que tiene que gastar. El servicio educativo es indiferente sí. del índice de las decisiones individuales. A ver, el índice de precio es algo distinto de las decisiones individuales que toman las personas. Entonces está contemplado un costo del servicio educativo. Ahora, si nosotros vamos al caso particular de González, la familia González, probablemente la familia González, la distribución, es decir, los pesos relativos que tengan cada uno de los componentes que están adentro, alimentos y bebidas, bebidas alcohólicas, prendas de vestir, vivienda, equipamiento, salud, transporte, comunicaciones, recreación, educación, restaurantes y hoteles, otros bienes y servicios,
sea la composición adentro sea distinta de la que está el promedio de la población, sea diferente. Pero cuando vos construyes este tipo de índices, lo haces sobre la base de los promedios y no sobre el caso particular. Por eso que muchas veces uno tiene la percepción de que ese índice que lee no lo representa a uno, porque la valoración o la participación de cada uno de los consumos nuestros es diferente. Además, alimento y bebida, huevo, o no sé, no huevo, pero pongámosle otra cosa, yerba. Bueno, hay yerba barata, yerba cara. No entran todas las yerbas en el índice, entran determinadas marcas de yerba. ¿Tá? O si nosotros a lo mejor somos gente muy poco propensa a tomar mate, entonces la yerba podrá aumentar mucho el precio, pero a nosotros no nos afecta. Es como que a mí, por ejemplo, ¿qué me afecta que cambie el precio del cigarrillo? Nada, no fumo. Por lo tanto, no me importa, pero sí forma parte del índice porque la gente fuma. En general, más o menos la gente compra cigarros. Entonces, bueno. Vamos a terminar con estos índices de precios y ahí vamos a terminar la clase. El otro índice de precio importante, y en esto vamos, es lo que se llama deflactor de PBI o índice de precios implícitos. Esto no se calcula individualmente como se hace con el IPC, que se basa, releva uno, otro, y es una muestra, sino lo que se hace es dividir el PBI nominal sobre el PBI real. Entonces yo tengo los 217 sobre los 60 y pico, ¿sí? Ese cambio, ese porcentual que hay ahí es la diferencia de precio. La diferencia entre uno y otro es precio. Entonces el deflactor del PBI se saca por diferencia, no se saca por como se hace con el IPC, que se hace por encuesta, se releva. Del PBI es por diferencia. ¿Cómo está valorizado? La cantidad de bienes y servicios de esta economía medidos a precio del año 2020 y cómo está valorizada la cantidad de bienes y servicios de la economía producida a precio, en el año 2020 a precio del 2004. Uno sobre otro, lo que me da, la diferencia que me da adentro, si me da mayor a 1 es que los precios son más altos, si me da menor a 1 es que los precios son más bajos. Y hay otros índices, el INDEC calcula, y si ustedes entran ahí a la página que yo les mostraba recién, van a encontrar el índice de precios mayorista, que es el precio de los insumos cuando salen de la fábrica. O sea que ahí no está cargado ni el transporte, ni la distribución, ni la comercialización de los bienes. El precio de los bienes y de los insumos cuando salen de fábrica. El índice de precio de la construcción es un índice que se calcula para los materiales de construcción y se calcula sobre la base de determinados materiales. Entonces entra una varilla de hierro, un tipo de bolsa Portland, y se arma el índice de precio de la construcción. El índice de precio del comercio exterior es los precios de lo que nosotros vendemos o los precios de lo que nosotros compramos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay índice pase dulce. Por lo tanto, hay un montón de índices de precios que se calculan dependiendo de qué es lo que nosotros queremos ver. El índice, cómo cambió el tipo de cambio, bueno, hay un montón de cosas. En general, los índices de precios sirven para actualizar, en países como los nuestros que tenemos problemas inflacionarios, el índice de precios sirve para actualizar los contratos, etcétera, etcétera. Gente, nos vemos el viernes que viene a las 18 horas. Mantenemos nuestra comunicación vía el aula virtual. ¿Estamos? Bueno, profe, buenas noches. Sí, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Gracias. profe. Gracias. Saludos. Viernes.